El tema de Venezuela, por aquello de la franquicia, pues nos interesa muy especialmente a los ecuatorianos. Por eso hoy aquí en la República.es vamos a hablar con el diputado William Dávila. Él es académico, él es miembro de la Comisión Internacional del Congreso Venezolano, que en donde la oposición, por supuesto, está en minoría. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo están todos por allá? Pues viendo qué pasa en el mundo para ver qué va a pasar aquí en el Ecuador. Cuéntenos cómo va la situación en Venezuela. Parecería que todos los esfuerzos de la oposición por denunciar al mundo lo ocurrido en las elecciones de abril allá, pues han sido un poco infructuosos. ¿Cómo lo ve usted, diputado? En la primera etapa de toda esta lucha, que fue hacer valer los acuerdos de UNASUR, obviamente no ha tenido el resultado concreto porque el mismo gobierno venezolano se encargó de violarlos. Y los gobiernos que están dentro de la UNASUR no se han encargado de exigirle el cumplimiento de esos acuerdos de la tolerancia, el respeto y la pluralidad que se firmó el 18 del mes de abril. El 16 de abril se produjo el golpe de Estado parlamentario, yo fui uno de los diputados agredidos, y eso generó de una vez la suspensión del derecho de palabra. Comenzamos nosotros una segunda etapa, que fue una gira por todos los parlamentos latinoamericanos en búsqueda de solidaridad y al mismo tiempo para que los parlamentos le exijan a sus gobiernos el respeto a esos acuerdos de UNASUR. Gracias a esa presión internacional, a las giras que hicimos, la presencia de los medios de comunicación latinoamericanos, de los programas de opinión como el suyo, las entrevistas como la suya, eso contribuyó a que se rescatara el derecho de palabra sin ningún tipo de condicionamiento, que fue uno de los elementos que estaba pautado. Por supuesto, no totalmente, porque todavía no nos han restituido las presidencias de las comisiones permanentes de servicio. En el caso mío, yo soy presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, fui destituido el mismo 16 de abril cuando me golpearon, y esa situación no se ha reconstituido, es decir, no se está violando el reglamento interior de debate de la Asamblea porque están desconociendo la proporción numérica que tiene la oposición como fracción, que somos el 52% de los votos en la calle y dentro de la Asamblea el 46%. De manera tal de que ese es el cuadro. Las giras internacionales han tenido su resultado. Salimos a Washington el lunes en una misión oficial de la Mesa de la Unidad, donde yo voy acompañando al doctor Ramón Guillermo Velero, que es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, y estas giras las vamos a continuar haciendo porque tanto así ha tenido su efecto que el mismo gobierno nos ha acusado de traidores. Para Perú mandó a 2 diputados de ellos, al diputado Sanguino y a Faría, mandaron diputados a Colombia para tratar de revertir el impacto de opinión pública y el hecho de que ya en muchas partes del mundo y de América Latina se sabe exactamente qué es lo que está pasando en Venezuela. Claro, pero a los señores Maduro y Cabello, cuya victoria electoral de abril pues está más que en entredicho, pues parecería que no los mueve nadie. Bueno, acuérdense que estamos peleando contra una neodictadura. Digo yo neodictadura porque todavía puedo hablar y todavía hay una asamblea que funcione. De eso se valen ellos para decir que vivimos una democracia. No es así. Nosotros vivimos un régimen autocrático, solo que hay una diferencia. En este momento no tenemos un militar mandando. Chávez era militar, pero tenemos una persona completamente ideologizada y un presidente de la Asamblea Nacional que es un gamonal de campo, es un militarote más, de esos dictadores que siempre conocimos en América Latina, y esa lucha la estamos dando. No es fácil, pero la estamos dando. Hoy día todas las universidades del país están en conflicto, están en paro, porque el gobierno simplemente no respeta a las universidades, el movimiento estudiantil está en la calle, de manera tal de que la situación vuelve de nuevo a rescatar ese ambiente de calle que teníamos para los días 16 y 17 del mes pasado. Con todo lo cual, ustedes esperan como resultado final lograr ¿qué? Bueno, nosotros estamos primero que se respeten los acuerdos de UNASUR, es decir, que se haga la auditoría integral, porque el gobierno hizo una auditoría chucuta que no aceptamos. Eso sigue planteado y esa denuncia la estamos llevando a diferentes partes del mundo y de América Latina, que es el espacio natural nuestro. Eso sigue planteado y esas acciones políticas de calle se van a hacer. Eso no le quita importancia al otro elemento que está planteado, que son las elecciones municipales del día 8 de diciembre, que las convocó el gobierno, y que nosotros igualmente, denunciando la exigencia de un nuevo CNE, el nombramiento de la nueva directiva del CNE,
exigiendo la auditoría integral, nosotros igualmente seguimos en esta lucha de reconquistar la mayor parte de las alcaldías y de los regidores o concejales de todo el país. Ahora, parecería, y le pregunto si mi opinión, si mi interpretación de los hechos es correcta, que mientras Venezuela tenga unas fuerzas armadas que no representan a la nación, sino al partido político gobernante, pues mover eso que usted llama una neodictadura va a ser imposible. Las Fuerzas Armadas están totalmente politizadas. Totalmente politizadas. Desafortunadamente, los altos niveles de las Fuerzas Armadas responden a los planteamientos políticos del PSUV y a las estrategias políticas de La Habana, porque esa es una gran realidad que tenemos en Venezuela. Aquí el alto gobierno no da un paso hacia adelante si no lo consulta con Raúl Castro. La gran tragedia que nosotros tenemos en Venezuela es que estamos en una lucha por la liberación nacional. Hemos sido colonizados no por una potencia, sino por un país atrasado, pobre como es Cuba. Más de 40.000 cubanos existen en Venezuela. Los organismos de identificación están en manos de cubanos. Altos espacios de las Fuerzas Armadas, niveles de inteligencia están en manos de los cubanos. Esa es una realidad que tenemos en Venezuela. Ojalá que otros países de América Latina, nosotros alertamos de esto al Perú cuando estuvimos y alertamos a otros países, porque este es como un manual que van aplicando con el ABC, es decir, desmontar las instituciones del Estado de Derecho, politizar las Fuerzas Armadas, controlar el organismo electoral. Ese es el ABC que han venido aplicando y es el consejo que le dio Fidel Castro a Chávez. Esa es la realidad que tenemos nosotros. Desgraciadamente, dentro de las Fuerzas Armadas, los altos mandos militares están demasiado ideologizados. Sin embargo, yo soy de los que pienso, y por las informaciones que uno recoge, hay sectores institucionalistas de las Fuerzas Armadas, hay sectores incluso chavistas de las Fuerzas Armadas que están muy a la expectativa frente a la acción de los elementos muy influenciados con el castrismo y con el narcogeneralato que existe en nuestras Fuerzas Armadas y en muchas partes de América Latina. Entonces esos dos elementos últimos que acabo de mencionar son los que tienen esa injerencia dentro de las Fuerzas Armadas. Esto que estoy diciendo a lo mejor no les gustará a ellos, pero esa es la gran realidad, esa es la percepción. Hubo aquí un fraude electoral el 14 de abril, aquí han habido muertos, aquí han habido heridos, aquí hubo un golpe de Estado parlamentario y las Fuerzas Armadas como que si aquí no hubiera pasado nada en el país. Cuando ellos son de acuerdo con la Constitución, el resguardo institucional de la República, ellos no se deben a ninguna ideología ni a ninguna parcialidad política, sino que se deben a la República, a la nación. Ojalá lo entiendan y ojalá los militares ecuatorianos nunca caigan en eso. Diputado, parecía pues que por un lado el señor Maduro sí estaba muy vinculado, era muy dependiente de los Castro, pero no Diosdado Cabello. Sin embargo, en los últimos días Cabello se fue a Cuba como para recibir la bendición, el beneplácito de Castro. Es así, y esto en realidad ocurrió. Ahora los dos, Maduro y Cabello, están unidos y los dos son, para usar sus palabras, dependientes de La Habana, están colonizados ambos por Cuba. Yo creo que ahí hay un proyecto de hegemonía del poder, hay demasiados intereses económicos que protegen, hay más allá de un problema, vamos a decirte, de ese discurso ideológico de los años 60, de la revolución cubana, el atractivo que generó la revolución en todos los movimientos juveniles y universitarios del país. En este momento lo que existe es simplemente un proyecto de hegemonía del poder. Hay demasiados intereses económicos. No olvidemos que el subsidio ruso en Cuba fue sustituido por los 100.000 barriles de petróleo diarios que Venezuela vende a precios concesionarios, mientras que después la roca que existe en Cuba vende eso a precio de mercado, y eso es mucho dinero. Hay demasiados negocios. Y por cierto, yo quiero hablar en este sentido, porque a veces uno oye los discursos de algunos presidentes de América Latina, hablando de discursos de la época de los años 60, de la revolución, del antiimperialismo. Eso es completamente falso. Precisamente el gobierno venezolano está estableciendo o quiere establecer relaciones con los Estados Unidos. Entonces el antiimperialismo le duró hasta el 14 de abril. Cuando se dieron cuenta que la situación económica no es fácil, que la generación de recursos de divisas está bastante limitada, aunque vendemos petróleo, que la relación comercial Estados Unidos-Venezuela el año pasado fueron de 55.000 millones de dólares. Entonces es una retórica
que achacarle la culpa a alguien de todos los males y de los fracasos del gobierno, y resulta que allá en este momento, ¿a quién le van a echar la culpa si ellos ya tienen 15 años en el poder? Nosotros estamos luchando precisamente, como lo acabo de decir, en un proceso de liberación nacional. En este momento parece mentira, pero estamos volviendo a aquellas épocas de las luchas de la colonia, que estamos luchando contra un colonialismo de un país que no es poderoso, sino que es un país pobre, pero de donde sale una cantidad fabulosa de recursos económicos y de negocios para los altos, conspicuos miembros del gobierno. Pero, ¿hay alguna posibilidad cierta, concreta, relativamente a corto plazo de triunfo en esto que usted llama esta lucha de la liberación nacional de Venezuela? Yo sí creo. Yo creo que el pueblo venezolano es un pueblo que tiene muchos espíritus libertarios. Aquí la situación en la calle, claro, en este momento pareciera que todo buscara un canal de normatización, que es lo que le interesa al gobierno. Sin embargo, hay protestas sociales. Todos los días tenemos nosotros problemas de desabastecimiento, el problema de la inseguridad. La acción política tiene que acompañar esas acciones sociales. Ese es mi criterio. Nosotros tenemos que restiarnos en esta lucha, independientemente de lo que nos pase desde el punto de vista físico. Y yo hago esta advertencia, porque hace poco salió un comunicado de un grupo terrorista que se llama las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, donde nos considera a todos los diputados de la oposición como objetivos militares. Es decir, es una amenaza que ya tenemos encima y que puede llegar a ese nivel de la desaparición física. Ya comenzaron con la agresión física. En el caso concreto mío, el 16 de abril, el primer diputado agredido fui yo, con una contusión de 16 puntos en este ojo, con un golpe, un objeto contundente que me lanzaron. Después las agresiones que hubo contra diputadas y diputados 15 días más tarde. De manera tal de que la situación es sumamente real, lo que les estoy diciendo, y esta lucha tenemos que seguirla dando y la vamos a dar a nivel del pueblo y a nivel de la comunidad internacional, que se vayan informando realmente de lo que está pasando en el país. ¿Llevarían ustedes la lucha a la calle? Claro, es que la lucha en la calle es consustancial con el rescate de la democracia. Aquí todo, el gobierno piensa que cuando el pueblo sale a la calle, los estudiantes salen a la calle, es porque hay un saboteo y porque hay una acción de desestabilización. No, ¿quién dijo que la democracia no cuesta sangre reconquistarla? ¿Quién dijo que la conquista de los derechos humanos en la humanidad no ha estado rodeada de luchas obreras, de luchas sociales, de luchas humanas? Esta es una lucha y estamos conscientes de lo que está pasando. Dentro de poco yo voy saliendo a la fiscalía, como le decía al comienzo del programa, donde estamos visitando diligencias de investigación de aquellos videos que salieron hace casi un mes, donde sale involucrado un espía cubano. Claro, fue famoso ese tema, lo del señor, lo del periodista gobernista Silva. Exactamente, y al señor Palacio. Una pregunta final, diputado. Parecería que es un tema trivial, pero en realidad es un tema tan importante porque causó tanta impresión en toda América Latina que un país tan rico, con tantos recursos como Venezuela, tenga escasez de todos los productos básicos, desde el pollo hasta el papel higiénico, desde la leche hasta el jabón. ¿Cómo está este momento el abastecimiento de productos en Venezuela? Bueno, están importando, ¿no? Venezuela tiene una maquinita de hacer dinero que es el petróleo, y el Estado controla las divisas que provienen del petróleo, y que les importa a ellos estar enriqueciendo a los factores productivos de otros países con tal y traer lo que necesitan para dárselo al pueblo. Pero ¿cuánto va a durar eso? Porque el problema grave que tenemos nosotros es que el sistema de administración de divisas que tiene el Estado no ha sido eficiente, sino que eso lo que ha generado es un mercado negro. Entonces un dólar que se encuentra sumamente caro, el fabricante, el productor, el importador de materia prima, cada día se ve más complicado desde el punto de vista económico para adquirir esas divisas. Entonces, por supuesto, los precios se encarecen, no se consiguen los productos, y esa es una situación que se está viviendo a diario. Lo que pasa es que el venezolano tuvo 40 años de democracia y todavía piensan en la lucha democrática y en esa pasividad y tolerancia que da la democracia. Pero que no se entienda eso como que si es que el venezolano está acobardado. Estos gobiernos autocráticos piensan que es que el pueblo está acobardado cuando actúa la gente de esa manera. No,
Aquí hay una fuerza telúrica que se está incubando de descontento en la gente. Y por eso la acción política tiene que estar con la acción social del pueblo y de la gente, que en este momento siente las necesidades que tú acabas de hablar. No se encuentra leche, no se encuentra papel higiénico, cuesta conseguir, por ejemplo, productos de la dieta básica. Comprar pollo o comprar carne es un lujo hoy día en Venezuela, con un salario mínimo que no alcanza prácticamente para nada, porque los servicios igualmente van creciendo cada año. Un país tan rico, esas son las consecuencias más allá de las propagandas oficiales y todo este adoctrinamiento. Esas son las consecuencias del socialismo del siglo XXI. Esa es la consecuencia de este neopopulismo. Entonces hay una tendencia neopopulista en América Latina con los países del ALBA. Pero hay algunos son muy vivos, porque algunos hablan del antiimperialismo, pero tienen tratados de libre comercio bilateral con los Estados Unidos. De manera tal de que ahí lo que están es desguazando a Venezuela. Venezuela, con un proyecto geopolítico de querer exportar una revolución, resulta que lo que hizo fue botar los reales del petróleo, que son los reales del pueblo venezolano, a diferentes partes del mundo. Y hoy las universidades, por ejemplo, no tienen recursos, porque no tienen un presupuesto justo. Y el gobierno dice que no tiene recursos, pero los recursos los dio afuera. Diputado, muchísimas gracias por haber atendido hoy nuestro requerimiento desde Quito. Nos volveremos a conectar. Le agradezco mucho por los minutos que nos ha dedicado. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el pueblo del Ecuador, y aquí los venezolanos los queremos mucho, de verdad. Yo vengo de una tierra que es Mérida, que allá hay muchos ecuatorianos. Yo fui gobernador de ese estado y de verdad que los queremos mucho a ustedes. Muchísimas gracias, es recíproco este sentimiento. Gracias, diputado. Un buen día. Del diputado William Dávila, miembro de la oposición venezolana, que, como dijo él, lucha por la liberación nacional de un país rico, rico como pocos en el mundo, y que después de 14 años de socialismo del siglo XXI está pasando por estas dificultades, esta violencia política, esta estrechez, esta falta de todo.